El día de hoy el grupo RJC Internacional y su servidora nos hemos unido para traerles este cuento titulado El Rey David. Espero que sea de bendición para la vida de cada uno de ustedes y que lo disfruten mucho. Saúl era el rey de Israel, pero había pecado al desobedecer a Dios. Por ese motivo, Dios decide quitarlo del reinado y envía al profeta Samuel a buscar un nuevo ungido que tome el lugar de Saúl y pueda dirigir el reino de manera sabia, obedeciendo la voz de Dios. Y Samuel se ve en camino en busca del ungido que pueda tomar el puesto de Saúl. Y llega a la casa de Isaí para conocer a sus hijos, conociéndolos a uno por uno. Y creía que por su aspecto físico cualquiera de ellos podría ser. Dios le decía que no y que siguiera buscando. Al llegar al séptimo y último hijo presente, se lleva con la sorpresa de que tampoco era él, por lo que se cuestiona a Isaí preguntando si estos eran todos sus hijos, a lo que él responde que aún queda uno que se encuentra pastoreando ovejas. ¿Cuál era David? Un varón prudente, de buen parecer y de buen semblante, como yo. Perdón. Mentira, continuemos. El menor de todos. Y desde que el profeta lo vio, supo que era él. Allí, delante de sus hermanos y delante de sus padres, le ungió como el futuro rey de Israel. David estaba lleno de la gracia de Dios, pero Saúl, el rey, no. Él estaba apartado y un espíritu malo lo atormentaba. Los que estaban a cargo del servicio de la casa de Saúl le aconsejaron al rey que buscara a un músico, y dentro de ese consejo le dijeron que David, el hijo de Isaí de Belén, era un buen candidato. En ese momento el rey mandó un mensajero a Isaí, padre de David, diciendo que enviara a su hijo para ayudarlo a él, al rey. Cuando llegó David al palacio real, automáticamente la gracia de Dios puso a David en amor con Saúl. Saúl amó a David y le tuvo por buena estima. Fue tanta la estima que lo dejó como paje de armas y le mandó otro mensaje a Isaí diciendo que permitiera a David quedarse un poco más de tiempo con Saúl. Cada vez que el espíritu atormentaba a Saúl, David tocaba el arpa y el rey Saúl tenía alivio y paz. Un día en el que Israel se encontraba en guerra contra los filisteos, había un gigante llamado Goliat desafiándoles, pidiendo así que el mejor guerrero de Israel se enfrentara a él, y si él resultaba derrotado por el israelita, los filisteos serían esclavos de Israel. Pero si él vencía y mataba al escogido de Israel, los israelitas serían esclavos de los filisteos. David, que llevaba comida a sus hermanos mayores, escuchó el desafío de Goliat. Entonces se presentó ante el rey y se propuso luchar contra el gigante. David se vistió con la armadura del rey, pero al no estar acostumbrado a utilizarla, se deshizo de ella y salió al campo de batalla solo con su honda. Y por el camino recogió 5 piedras y se puso delante del gigante Goliat. Este se burló de él, a lo que David respondió: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy el cuerpo de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y toda esta congregación sabrá que Dios no pelea con lanza ni con espada, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará hoy en nuestras manos. Y fue entonces donde David, lleno de confianza y seguridad en Dios, tomó su honda e hizo un disparo preciso, justo en la frente de Goliat.
Esto hizo que quedara inconsciente y muriera al instante. David, orgulloso de su acción, tomó la espada de Goliat, la levantó con fuerza e hizo un corte preciso también justo en el cuello de Goliat, para poder levantar la cabeza con todo el honor y ofrecerle a Dios la ofrenda que ha conseguido con semejante batalla ganada por su Dios Jehová. Después de vencer al gigante, David consiguió la confianza de los criados y del pueblo. Se ganó la amistad de Jonatán y el amor de Mical, que fue su primera esposa, y ambos eran hijos de Saúl. Y precisamente eso produjo los celos del rey Saúl, que ordenó capturarlo. David tuvo que ir al desierto con 200 guerreros leales y se convirtió en el paladín de los oprimidos. Y ahí aceptó la protección del rey filisteo de Agis, enemigo de Israel, que sustituyó a la familia de los suyos y de la ciudad filistea de La Siclag. batalla que se tuvo lugar en Gilboa acabó con la vida del rey Saúl y de su hijo Jonatán, amigo de David, tiempo después de estos hechos. Una vez reconocido David por los líderes de las tribus, conquistó David la fortaleza de Jebús y la hizo su capital, una ciudad que se hizo muy popular, llamada también como la ciudad de David, posteriormente llamada como Jerusalén. Bueno, en cierto momento Israel estaba en guerra y David había preferido quedarse en su hogar y en ese lugar tomó una siesta, se relajó, después fue a su terraza y viendo hacia los lugares cercanos vio a una mujer bañándose. Él, solo mirándola, quedó completamente enamorado de ella y quiso saber más de ella, quiso averiguar más. Cuando le trajeron la información, le dijeron que ella era Betsabé y era esposa de un soldado, Urías, quien estaba peleando en la guerra en ese mismo momento. David la dejó embarazada mientras su marido luchaba en el sitio, y el adulterio de una mujer en Israel era penalizado con la muerte. Con tal de evitar esto, David pidió a su marido que volviera al sitio y hacerle creer que él mismo había embarazado a su mujer. Pero no lo consiguió. Urías se negó a quedarse en casa con su mujer mientras sus compañeros luchaban la batalla. El rey David, preocupado por perder a la mujer de la que estaba enamorado, decidió cambiar de estrategia. Pidió al comandante de sitio que situara al esposo en el lugar más difícil de la batalla, con la intención de que muriera en combate. Y así nadie sospecharía del adulterio y el rey David podría seguir con Betsabé. Y murió Urías en combate y en batalla. Un segundo de silencio por él. Porque luego se vino la parranda y David se casó con Betsabé y llegó a ser su esposa preferida y ella también llegó a amarlo. El profeta le advirtió que Dios le quitaría la tranquilidad y que su reinado sería agitado, lleno de disturbios civiles violentos e intrigas. Y también le advirtió que él no moriría por haber dejado embarazada a una mujer casada y haber ordenado la muerte de su marido, pero que sí lo haría el hijo que iba a nacer. Y así fue. Después de todo esto, David tuvo muchos hijos, de los cuales la Biblia los menciona. Amnón, el primogénito. El segundo, Daniel. El tercero, Absalón. El cuarto, Adonías. El quinto, Cefatías. El sexto, Itream. Estos 6 le nacieron en Hebrón. Estos 4 nacieron en Jerusalén: Simea y Sobab, Natán y Salomón. Todos estos fueron los hijos de David sin los hijos de las concubinas, y Tamar fue hermana de ellos. Una vez que David ya estaba anciano, estaba postrado en la cama. Ya estaba en su lecho de muerte. Y su hijo Adonías aprovechó este hecho para poderse proclamarse rey. O sea, créanme que este fue un verdadero cinismo. Mentiras, continuemos. Y Betsabé
y el profeta Natán le pidieron al rey David que nombrara a uno de sus hijos para que pudiera ser rey, que proclamara, porque vieron que este era un acto hostil o un acto que verdaderamente fue muy corrupto. ¡Qué barbaridad, Onías! ¡Qué vergüenza! ¿Verdad que no tienes cara? Le hubiera dicho yo. Pero como no era yo, sino que era el rey David. Específicamente a Salomón, el cual había sido elegido por Dios. Dios también le prometió continuar la línea hereditaria en el trono de Judá por siempre. David murió y fue enterrado en la ciudad de David, futura Jerusalén. Gobernó 40 años sobre Israel, 7 en Hebrón y 33 en Jerusalén. Y colorín colorado, Este cuento ha acabado.